volvemos con el tema de la moratoria fiscal ampliada. El objetivo de hoy sería ver algunos aspectos conflictivos y como lo habíamos señalado en la parte introductoria de esta reunión, al tema de la moratoria hoy le vamos a dedicar 2 espacios, más el que va a tener también Cecilia, donde va a complementar con algunos aspectos prácticos. Nos pareció importante hoy darle a la moratoria una mayor intervención, dado que estamos ya en las instancias finales previos al vencimiento general. Hay un clamor popular respecto de la moratoria, respecto de su vencimiento, respecto de la ampliación o no del vencimiento y respecto de lo que sería la ampliación de la fecha de corte, lo que en alguna otra oportunidad hemos llamado la moratoria 3. El tema del vencimiento es indudable que hoy se requiere una prórroga del vencimiento de la moratoria, porque ha habido toda una serie de aspectos problemáticos respecto a interpretaciones, respecto a normas. Recién están apareciendo las últimas interpretaciones del fisco, con lo cual parecería razonable un nuevo plazo. Para este nuevo plazo, yo diría que hoy se puede discutir si este nuevo plazo puede ser dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Porque en realidad el principio de reserva de ley que se aplica en materia tributaria, tal cual lo ha reconocido la jurisprudencia pacífica de la Corte en esta materia, se refiere a todos los elementos de la obligación tributaria, o sea, al hecho imponible, a la base imponible, a los sujetos, a las exenciones, pero no a la forma de ingreso del impuesto. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, el Poder Ejecutivo tendría la facultad, a través de un decreto de necesidad y urgencia, de poder prorrogar esta fecha. De todas maneras, creo que sería interesante por parte del Congreso de la Nación, aprovechando que está analizando la Ley de Presupuesto Nacional, aprovechar la Ley de Presupuesto Nacional para no solamente disponer una postergación, sino una nueva fecha de corte, habida cuenta que la fecha 31 de julio ha quedado manifiestamente insuficiente en función de la situación económica que tienen los contribuyentes. Así que todo esto creo que sigue en discusión. Y vamos a pasar entonces a ver algunos aspectos que todavía dan origen a algún problema interpretativo. Y vamos a comenzar con los activos en el exterior, las distintas situaciones que se nos plantean en la práctica. Primera situación, sociedades que no tengan activos en el exterior. Estas son las sociedades no pyme. Esto lo dijimos ya varias veces. Los contribuyentes que en su momento definimos como el grupo A, que eran las pymes, que eran las sin fines de lucro, las entidades comunitarias, las personas humanas o sucesiones indivisas categorizados como pequeños contribuyentes según la FIP, estaban fuera de esto. Pero el resto, que incluye a las empresas grandes o que incluye a las pymes que no tienen el certificado como tales, están dentro de esta situación. Entonces, si estas sociedades no tienen activos en el exterior, obviamente no tienen ningún problema de exclusión. Pero si estas sociedades tienen activos en el exterior, quedan excluidos del régimen, salvo que hagan la repatriación de los bienes en el exterior, justamente por parte de la sociedad. El tercer supuesto sería la sociedad y los socios con activos en el exterior. Por lo tanto, ambos deben
repatriar a los efectos de poder ingresar en el régimen. Y la última situación que nos queda es la sociedad que no tiene activos en el exterior, pero sí que tiene socios con el 30% de participación. En este caso, entonces, será el socio quien deba hacer esa repatriación. Cuando nosotros hablamos de los activos financieros en el exterior, tenemos que recordar que la reglamentación de la AFIP ha establecido ciertos conceptos que vienen a limitar el alcance de los activos financieros en el exterior, esto en una posición, diríamos, a favor de los contribuyentes. Acá nos estamos refiriendo al anexo 2 que tiene la reglamentación de la AFIP en el artículo 8. Desde este punto de vista, la reglamentación establece que no se consideran activos financieros en el exterior, a pesar que por la norma legal en principio sí lo serían, en el caso de participaciones societarias que tenga una persona humana en el país en una sociedad del exterior. Aspecto que ha sido muy cuestionado y que afortunadamente la reglamentación de la AFIP lo ha recepcionado. Entonces, si una persona humana ubicada en el país tiene una participación en una sociedad en el exterior y esa sociedad del exterior tiene actividades operativas, es decir, que los ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas, para lo cual tenemos que ir a la reglamentación de ganancias, en este caso concreto se parte de la base que no se da el concepto de activos financieros en el exterior. Y por eso, a pesar de que exista una participación societaria en una sociedad del exterior, por darse estos requisitos, básicamente porque las actividades sean operativas, no se consideran activos financieros en el exterior. Sin embargo, la propia norma establece una presunción de que sí habrá activo financiero si en estos casos la participación no supera el 10% del capital de la sociedad del exterior. Vinculado a esto, hay otros conceptos que tampoco van a ser considerados activos financieros en el exterior. Estos conceptos serían los créditos y todo tipo de derechos del exterior susceptibles de tener valor económico y que estén vinculados a operaciones de comercio exterior realizados en el marco de las actividades operativas. Es decir, esto está estrechamente vinculado con lo que veíamos antes. De la misma manera, tampoco se van a considerar activos financieros en el exterior los créditos y las garantías comerciales, los derechos y o instrumentos financieros derivados y afectados a operaciones de cobertura con estrecha vinculación a la actividad económica productiva o que se destinen a preservar el capital de trabajo de la empresa. Fíjense que en ambos casos, participación de sociedades del exterior, más los créditos, más los otros activos, en todos estos casos de darse estos requisitos y por vía de la reglamentación de la AFIP, no se van a considerar activos financieros en el exterior. Respecto de otros supuestos de caducidad, en un tema que sigue dando objeto a discusiones controvertidas, estarían los aspectos que se mencionan respecto de los supuestos de caducidad distintos de la caducidad por falta de pago. Como sabemos, acá aparece la distribución de dividendos o utilidades accionistas o socios, o el acceso al MUL de pagos de beneficios netos a sociedades del exterior, sociedades vinculadas, o la venta de títulos valores con liqui en moneda extranjera o transferencias a entidades del exterior. En este caso, la ley establece que esto se va a aplicar para todos los sujetos, excepto
los que nosotros hemos caracterizado como el grupo A, o sea, las MIPYMES con certificado, las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias y las personas humanas y sucesiones indivisas, categorizadas como pequeños contribuyentes según la AFIP. Tenemos que reiterar que hay un concepto, el cuarto concepto que hace a los supuestos de caducidad, que es la transferencia al exterior o compra al exterior de activos financieros, que en este caso, literalmente, siguiendo la norma, va a alcanzar a todos los sujetos, porque en este caso no está mencionado, como en los tres supuestos anteriores, la exclusión de ese tipo de contribuyentes. Esto es, desde mi punto de vista, una interpretación literal. Nosotros tenemos que ir a lo que es la interpretación integral de la norma, y a la interpretación integral tendríamos que sostener realmente lo contrario, porque el espíritu de la norma ha sido que todos estos contribuyentes en todas las disposiciones tengan un tratamiento diferencial. Y con respecto a este tema de los supuestos de caducidad, quiero llamar la atención nuevamente sobre este artículo 45 de la reglamentación, cuando nos referimos al primer supuesto, que es la distribución de dividendos y utilidades, para lo cual la norma legal hace un reenvío legal a la Ley de Impuesto a las Ganancias en los artículos 49 y 50. ¿Qué pasa? En la práctica tenemos un supuesto de un contribuyente que ha distribuido utilidades. Por ejemplo, los dividendos fictos del artículo 50. La pregunta que nos podríamos hacer sería, por el solo hecho de haber distribuido este tipo de utilidades, dividendos fictos del artículo 50, ¿opera la caducidad de forma automática? Esta respuesta la da la reglamentación, que dice que no, en el artículo 45. Dice que no opera la caducidad respecto de los titulares en la medida que estos contribuyentes acrediten el pago, la restitución, el reintegro, la devolución, dentro de un plazo, que son los 10 días hábiles administrativos que se cuentan a partir de la notificación de la AFIP. Y acá quedan dos aspectos para analizar. Primer aspecto, la AFIP no detecta el caso. Se dio el supuesto de la distribución de utilidades, pero no es detectado por la AFIP. Como consecuencia de esta norma, no hay caducidad. Segundo supuesto, la AFIP lo detecta, pero al detectarlo, el contribuyente ya diseña su sistema interno, haciendo por la asamblea la distribución de utilidades y superando este problema, en cuyo caso tampoco opera la caducidad. Quiere decir que esta norma del artículo 45 es una norma que también se ha dictado protegiendo el interés de los contribuyentes. Ahora bien, salvando esta norma de excepción que hemos hablado respecto de todos los otros casos de caducidad, de los supuestos de caducidad, la pregunta sería, ¿desde qué momento se genera la caducidad? Y esto lo establece la reglamentación. Y dice que desde el momento del hecho generador, desde el momento del hecho generador. ¿Qué hay que interpretar por hecho generador? Justamente cada uno de los hechos, de los supuestos mencionados por la ley. Por ejemplo, recurrir al MUL para hacer una transferencia al exterior para cancelar la prestación de un servicio a una empresa vinculada. A partir de ese momento se considera el efecto. Y de darse este efecto se va a producir una pérdida de la condonación que ya usufructuó el contribuyente en proporción a la deuda pendiente. Es decir, lo que ya usufructuó está bien usufructuada y eso no se pierde, y ahí vamos a tener la declaración de caducidad con la cancelación posterior que tenga que hacer el contribuyente.
Quiero insistir una vez más porque las preguntas son constantes en esta materia respecto de lo que hay que entender por distribución de utilidades, primer supuesto de los 4 de la caducidad. Insistimos con que la remisión, muy importante la remisión de la ley, a los artículos 49 y 50 de la ley del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, en los casos que normalmente suelen ser objeto de consulta, los sueldos de los directores, los sueldos de los socios gerentes, los honorarios aprobados en la asamblea o los honorarios por funciones técnicas y administrativas, no entrarían en este supuesto y no jugaría ninguna de las normas de caducidad. Las deudas en discusión también fue reglamentado por la administración tributaria. Cuando nosotros hablamos en deudas en discusión, estamos hablando de todo el espectro de deudas en discusión, o sea, discusión administrativa, contenciosa administrativa o judicial. Todo esto tiene que ser a la fecha de vigencia de la modificación, o sea, el 26 de agosto. Y recordamos, una vez más, que las deudas en discusión comienzan en un momento cero, y ese momento cero es la notificación de la vista de las actuaciones administrativas. Antes de eso no hay deudas en discusión, a pesar que pudiera haber aspectos conflictivos, por ejemplo, con una inspección. La inspección, los cargos de inspección no entran en estas deudas en discusión y por lo tanto no juegan las reglamentaciones o las disposiciones establecidas al efecto. Ya sabemos que el efecto de la adhesión al régimen del contribuyente respecto de estas deudas en discusión implica varias cosas. Por un lado, el allanamiento incondicional que se produce respecto de las obligaciones que se regularizan, obviamente por los conceptos y los montos adheridos, el desistimiento de las acciones, los reclamos o recursos en trámite, incluso la acción de repetición. Para todo esto, y por primera vez, no se presenta el formulario 408 como forma de exteriorizar la decisión del contribuyente de adherirse y de todo este tipo de efectos. ¿Por qué? Porque estos efectos se dan de pleno derecho, y al darse de pleno derecho no se requiere ninguna actividad volitiva por parte del contribuyente. Pero después aparecen una serie de aspectos que tenemos que analizar, que son todos aspectos que se nos dan en la práctica. Por ejemplo, las multas por infracciones formales al 31 de junio y que obviamente esté en una discusión administrativa, contenciosa administrativa o judicial. La reglamentación establece que el representante fiscal o el juez administrativo interveniente va a solicitar el archivo de las actuaciones. Obviamente, la reglamentación esto no lo ha dicho, pero tendríamos que decir nosotros que esto va a ser así en la medida que exista una condonación. Porque si esa condonación depende de una actividad que tenga que realizar el contribuyente, se requiere la actividad para después recurrir a esto. La actuación del interesado es entonces la presentación del acuse de recibo del acogimiento ante la instancia respectiva y no ya el formulario 408. ¿Cuál es el único supuesto que la reglamentación estableció como procedencia del formulario 408? Único supuesto, ahora criterio de excepción, es en el caso de las obligaciones canceladas antes de la vigencia de la ley en discusión. Entonces, si acá hay una condonación de intereses, ese requisito del desistimiento y de la acción con la renuncia a cualquier procedimiento, ahí sí tenemos que hacerlo a través del formulario 408, lo cual esto es lógico
porque no hay presentación o adhesión al régimen de la moratoria. En el caso del cumplimiento obligacional formal, cuando existe también la sustanciación del sumario del artículo 70 o que sea insusceptibles de incumplimiento. En materia de anticipos, que siempre también se está dando vuelta con preguntas, con temas de los anticipos, nosotros decimos que se pueden regularizar los anticipos imputables a periodos fiscales respecto de los cuales no venció o no se presentó la declaración jurada. Anticipos vencidos al 31 de julio de este año, del año 2020, que se comportan como obligaciones jurídicas tributarias independientes del impuesto y que como tal, entonces, pueden ser objeto de regularización. Estos anticipos no tienen el beneficio del pago en cuotas. O sea, hay que pagarlo al contado y este pago al contado se hace como pago a cuota, pago a cuenta del plan de facilidades de pago. Si por el tipo de contribuyentes no hay pago a cuenta, lo tendrá como consecuencia de esta situación. Y es importante aclarar que a pesar que se paga el contado, no juega el beneficio de la bonificación del 15%. ¿Qué beneficio en definitiva tenemos? Bueno, el beneficio que tenemos es justamente la condonación de intereses. Respecto del año 2019, del periodo fiscal 2019, ganancias de personas humanas, los anticipos impositivos no pagados del año 2019, tenemos que analizar entonces las situaciones que se nos presentan en la práctica. Primera situación, la declaración jurada se presentó antes del 26 de agosto. La declaración jurada a la cual se refieren esos anticipos se presentó antes del 26 de agosto. Si esto fuera así, no se ingresan los anticipos, porque los anticipos quedan subsumidos o comprendidos en la declaración jurada y los intereses quedan condonados al 100%. En cambio, si la declaración jurada se presentó después del 26 de agosto, los anticipos se regularizan como obligaciones jurídicas tributarias independientes, pero en este caso la condonación ya no es del 100%, sino del exceso del 10%. Quiero volver un poco sobre el tema de infracciones formales. Acá estamos recogiendo preguntas de la última reunión con el cual estamos armando este material. Cuando nosotros nos preguntamos qué pasa con las infracciones formales, el primer aspecto es ver si están firmes o no al 31 de julio del 2020. Si las multas están firmes, obviamente no hay ningún tipo de beneficio. En cambio, si no están firmes a esa fecha, tenemos que ver otra cosa distinta. Tenemos que ver si ese incumplimiento formal resulta por la naturaleza del incumplimiento susceptible de ser subsanado al 31 de octubre de este año 2020. Si esto es así, que resulta susceptible de ser subsanado, ejemplo de esto sería una infracción formal por agente de información, por ejemplo. Entonces, tenemos que subsanarlo, se puede regularizar y por lo tanto se condona. La regularización sería la exteriorización de la conducta omitida oportunamente. En cambio, si no es ese incumplimiento subsanable al 31 de octubre, juega la condonación de oficio y nada más habrá que hacer. También, como hubo varias preguntas sobre el tema de la condonación de las multas, acá estamos presentando algunos casos
prácticos para que se vea quizás más claramente el tema. En primer caso tenemos una instrucción de sumario por una multa, el contribuyente hace el descargo, contesta el descargo, y después no hubo ninguna actividad más por parte de la administración tributaria. En cada caso dijimos, tenemos que preguntarnos, ¿hay firmeza o no? Obviamente no hay firmeza porque se hizo el descargo, no se contestó, no hay resolución y por lo tanto procede la condonación. Segundo caso, hay una multa aplicada. Esa multa se apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Está en curso en discusión ante el Tribunal Fiscal. ¿Hay firmeza? Obviamente que no, porque está en discusión. Se condona también. Obviamente cuando decimos se condona, en la medida que se cumplan los requisitos correspondientes. Tenemos una sentencia del Tribunal Fiscal por una multa. Esa sentencia no fue recurrida. ¿Hay firmeza? Sí hay firmeza, por lo tanto no hay condonación. En cuarto lugar, un tema muy preguntado es el tema de las multas, de las mal llamadas multas automáticas. Estas multas que se las notifican al contribuyente y que el contribuyente no contesta y no hace absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿esa multa donde el contribuyente fue notificado y el contribuyente no hizo nada, quedó firme? No, no quedó firme. Obviamente, porque si el contribuyente no hizo nada, de acuerdo a la ley de procedimiento, hay que iniciar el sumario. Así que mal puede haber quedado firme, por lo tanto queda condonado. La infracción, quinto lugar, la infracción no fue detectada por la FIP. Se cometió una infracción, pero no fue detectada. Obviamente no está firme, también queda condonado. La multa previsional impugnada en el acta de infracción. Está impugnada, sigue el proceso, no está firme, queda condonada, igual que la multa previsional en un recurso de revisión que no ha tenido respuesta, tampoco está firme y por lo tanto queda condonada. Y por último, como ejemplo, ponemos la multa previsional por impugnación judicial en trámite, exactamente igual su tratamiento. En materia de acciones penales, bueno, acá recordamos los tres aspectos que hay que tener en cuenta. Primer aspecto, los efectos de acogimiento al régimen. ¿Cuáles son los efectos de acogimiento al régimen respecto del proceso penal tributario? Acá tenemos que analizar si existe o no un proceso penal vigente. Si no lo está, no se inicia, pero se interrumpe la prescripción. Y si estamos ante un proceso penal, se suspende este proceso penal, también se interrumpe la prescripción. El nuevo plazo va a iniciar desde la caducidad del plazo de prescripción. En el caso de que se dé la cancelación total de la deuda, a través de los tres mecanismos, que es la compensación, el pago a contado o los planes de facilidades de pago, ya no interesa si estamos ante un proceso penal o no, porque en todos los casos la extinción de la acción penal. Y en el caso de caducidad del plan de facilidades de pago, acá también tenemos que ver si hay un proceso penal o no en trámite. Si lo hay, se reanuda porque había quedado suspendido, tal cual dijimos con anterioridad, y si no, se rehabilita la denuncia. Hay un tema que realmente no quedó resuelto hasta hoy por parte de ninguna interpretación del fisco, y son los pagos realizados con anterioridad al 26 de agosto. Nosotros lo que tenemos claro es que si hay una cancelación de deudas de capital antes del 26 de agosto, hay una condonación del 100% de los intereses y multas, también juega la extinción de la acción penal, y esta extinción de la acción penal hasta incluye a las obras sociales que objetivamente están excluidas de la moratoria. Todo esto es lo que tenemos claro. Lo que no está claro, y sobre esto hay opiniones discordantes, es respecto de quién se aplica todo esto. Respecto de quién se aplica. ¿Se aplica respecto de los contribuyentes que ingresen en la moratoria o se aplica respecto de todos los contribuyentes? Insisto, hasta el momento, sugestivamente la Administración Tributaria no dio ninguna respuesta
a esta situación, ya planteada en varias oportunidades. Desde mi punto de vista, esto se aplica a todos los contribuyentes, más allá que el contribuyente no puede ingresar en la moratoria, porque hay dos supuestos distintos. Uno, los que formalizan moratoria, y otros los que no formalizan. La Corte, lo vamos a ver justamente después en la parte de la jurisprudencia relevante, tiene un antecedente, que es el caso Bunge, que creo que nos puede ayudar a interpretar en la línea que estamos mencionando. Bueno, habíamos hablado de la dispensa de la denuncia penal. Obviamente, esto se da en función de lo establecido conjuntamente por el artículo 10 de la ley. En lo que hace al régimen de información, el artículo 59 establece que el régimen de información es para todos los contribuyentes que adhieran al régimen. No hay ninguna distinción, aún sean pymes, tienen que proceder con este régimen, que va a ser informado con carácter de declaración jurada, donde también hay que informar los socios o los accionistas con el mínimo del 30% de participación. Y en el caso de que los sujetos alcanzados por la repatriación, estos ya no son todos, son solamente algunos, los que tengan activos en el exterior y los que están alcanzados por la reglamentación, deben entonces presentar con carácter de declaración jurada la información requerida por la AFIP con el informe contable correspondiente. Cerramos con la suspensión de la prescripción. La suspensión de la prescripción está previsto por 1 año. Está previsto para todos los contribuyentes, aun cuando no adhieran al régimen. Aun cuando no adhieran al régimen. Y entonces, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo se aplica en la práctica la suspensión de la prescripción? Yo diría que acá nosotros tenemos algunos pronunciamientos de la Administración Tributaria, que ustedes lo tienen ahí ubicados, donde el criterio que se emana de todos estos conceptos es que la suspensión se aplica respecto de la prescripción en curso, esto es fundamental, en curso al 26 de agosto del 2020. Entonces vamos a ver qué va a pasar en algunos casos que se nos plantean en la práctica. Por ejemplo, persona humana, impuesto a las ganancias, el periodo fiscal 2013, como vence en el 2014, comienza la prescripción en el 2015, la prescripción opera en el 2020, el 1 de enero. Nos preguntamos, ¿para acá va a jugar la suspensión? No, no juega la suspensión, porque justamente no se puede aplicar respecto a la prescripción en curso del 26 de agosto, porque prescribió antes. Si el periodo fiscal fuera 2016, comienza la prescripción el 1 de agosto del 2018, llega hasta el 1 de enero del 2023, por lo tanto pasa el 26 de agosto, acá juega la suspensión y la suspensión se aplica y va a jugar o va a tener efectos hasta el 1 de enero del 2024. Y si hablamos del periodo fiscal 2019, por ejemplo, va a comenzar la prescripción el 1 de enero del 2021, llega hasta el 1 de enero del 2026 y por lo tanto tampoco juega en este caso la suspensión de la prescripción, que prescribe, porque no hay suspensión, a el día 1 de enero del 2026. Vamos con otra tanda de preguntas, como decíamos, también sobre la moratoria. Las hemos reunido porque hay muchas que están de alguna forma repetidas o porque trata aspectos comunes. La pregunta más veces realizada: ¿hay prórroga? Esta es la pregunta que se ha realizado en mayor cantidad de veces. Hoy, día lunes,
Y normalmente cuando estamos ante las prórrogas no se informa con tantos días de anticipación. Sí, podemos decir que están analizando las autoridades económicas y la FIP, están analizando el tema. Desde el punto de vista del esquema legal, nadie tiene dudas que la vía sería un decreto de necesidad y urgencia, con lo cual con este esquema jurídico se superan las limitaciones legales, pero bueno, queda ahora la definición política. Cuando hablamos de prórroga, por supuesto, estamos hablando de prórroga exclusivamente de la fecha de vencimiento para la adhesión e ingreso en la moratoria. Respecto de personas humanas, nos preguntan personas humanas pymes con activos financieros en el exterior que a su vez no han hecho adquisiciones de moneda extranjera. Bueno, aquí en realidad hay dos preguntas en una, ¿no? Es decir, primero, si es una persona humana, pyme, tiene activos fijos en el exterior, esa limitación no se le aplica porque es pyme. Y si no tiene adquisiciones de moneda extranjera, no juega la norma de caducidad justamente porque no tiene adquisición. Si tuviera adquisición, ahí jugaría la norma de caducidad, y esto lo enganchamos con lo que recién nos decía también Cecilia, en el sentido que para poder no aplicar la norma de caducidad, nos quedaría la alternativa de justamente el pago al contado o con una cantidad de cuotas menores al momento de producirse justamente esa operación. La pregunta que también nos dicen si hay que hacer una presentación consolidada para la moratoria. No hay ninguna norma que así lo establezca, al revés, el contribuyente puede realizar toda la cantidad de presentaciones que estime conveniente. Pero acá tenemos que recordar, tener cuidado en el caso de pymes, porque las pymes, cada vez que hagan una presentación, van a tener que cumplir con el objetivo del certificado, cada vez que realicen su presentación. Nos preguntan también por las sucursales en el exterior de sociedades, sucursales en el país de sociedades en el exterior. Esto, bueno, como habíamos quedado ya en la reunión anterior, no tienen limitación alguna. Respecto del régimen de información, este régimen de información que vence, que también se refirió Cecilia, el día 15 de diciembre, acá queremos reiterar dos aspectos. Todos los contribuyentes que adhieran al régimen, inclusive las pymes, tienen obligación de presentar este régimen. Y por la otra parte, ese régimen de información no es requisito para la validez de acogimiento al régimen de moratoria, porque no existe ninguna disposición reglamentaria que así lo establezca. Tampoco existe obligación en la ley que así lo establece, y además la ley establece que la administración tributaria no puede generar ningún requisito adicional a los que tenía la ley, con lo cual, aun cuando lo hubiese dicho la FIP en su reglamentación, que no lo dijo, pero ese requisito sería ilegal. Hay una pregunta referida a los sujetos adheridos que no tienen la obligación de repatriar. Nos preguntan por el informe del contador, no tienen que presentarlo porque el informe para el contador lo tienen que hacer en la medida que tengan la obligación de repatriar. En el caso de accionistas, mejor dicho, empezamos de otra forma. La sociedad no tiene obligación de repatriar, no tiene activos en el exterior.
Pero esa sociedad tiene accionistas. Ese accionista que supera el 30% tiene activos en el exterior, tiene que repatriar, y acá entonces debe presentar el informe del contador, y esto lo debe hacer la sociedad, tal cual también decía Cecilia antes. Hay una pregunta de índole práctica que también nos preguntan respecto de los activos en el exterior. Si los activos en el exterior se pueden informar en forma global o en forma detallada. Esto, lamentablemente, es en forma detallada, y esto genera no pocos problemas porque hay contribuyentes que tienen gran cantidad de partidas respecto de este tema. La presentación, otra pregunta, presentación de la declaración jurada de impuesto a las ganancias y bienes personales. Para quien no la había presentado en su momento, debe presentarlo respecto al 2019 a la fecha de adhesión. En realidad, respecto de los monotributistas, también acá hay varias preguntas, las dividimos en dos. Primero está el grupo de monotributistas que se han dado de baja por falta de pago. Estos monotributistas pueden adherirse, obviamente no lo podrán hacer respecto del aporte de obra social, pero el aporte de obra social a su vez lo puede regularizar fuera de la moratoria por el plan permanente de la resolución 4268. Y después están el otro grupo de monotributistas que tienen la CUIT inactiva. Los que tienen la CUIT inactiva deben solucionar su problema en la administración tributaria, en la AFIP, solucionar el problema de la CUIT inactiva para después poder incluirse en el régimen. Nos preguntan por el tema del pago con subrogación, si esto está previsto en la ley de moratoria. Una pregunta realmente muy interesante, porque hay cuestiones donde el pago por subrogación podría superar las limitaciones legales. Ejemplo, una empresa que está en quiebra y que sabe que no va a lograr el advenimiento dentro del plazo legal. Esta empresa no tiene posibilidades de poder incluirse en el régimen. El pago por subrogación es una disposición del derecho privado, no prohibido por ninguna norma tributaria, y entonces si se hace un pago por subrogación de un tercero, podría tener este beneficio. Desde el punto de vista legal, parecería que no hay ningún tipo de inconveniente. La AFIP detectó este tema e impide realizarlo en forma sistémica. Pero lo impide no respecto del responsable del pago por subrogación, sino del responsable solidario, porque el responsable solidario tendría la posibilidad, a su vez, de hacer esta regularización y tener los beneficios. Pero si el responsable solidario intenta hacer esto para que la empresa en quiebra sin advenimiento pueda entrar en la moratoria, el sistema de la AFIP se lo impide. Con la misma razón interpretamos que va a terminar pasando con el pago por subrogación. En el caso de balance que cierre al 31 de marzo, nos preguntan la situación respecto de los anticipos. Bueno, acá volvemos a la situación que hemos contemplado ya varias veces. Tenemos que ver cuál es la situación de ese periodo fiscal, de ese impuesto, de esa empresa, respecto del vencimiento de la declaración jurada y de los anticipos. Si la declaración jurada vence con posterioridad a la fecha de corte, obviamente ese impuesto no se puede regularizar como saldo de declaración jurada y por lo tanto sí se van a poder regularizar los anticipos como una obligación jurídica independiente. Si esto es así, recordamos, no hay facilidades de pago,
hay que pagarlo al contado, no hay descuento del 15% y existe el beneficio de condonación en función de lo que establece la ley por los periodos fiscales. Y la última pregunta, que estaría referido también a anticipos, pero respecto a diferencia de anticipos, si aquí se puede aplicar los mecanismos de condonación. Bueno, tenemos que ir nuevamente a la fecha de vencimiento de los anticipos, ver cómo se vincula a la declaración jurada. Si la declaración jurada vence con posterioridad, esa diferencia de anticipo se puede regularizar y tendrá también el beneficio de la condonación. Muy bien.